Cordial saludo, ingeniero José Darío. Mi nombre es Johan Sebastián Pico Brasby, estudiante de la especialización en Geotecnia Vial y Pavimentos de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Como le comentaba en la última clase, no dispongo de una cámara en mi computador y tengo conocimientos en edición de videos para unir video de celular con audio del computador, por lo tanto pido su comprensión. En este video voy a sustentar el análisis de caso de la asignatura Gerencia de Proyectos, donde tomé como referencia uno de los proyectos de construcción más estudiados en Colombia, el puente Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio. El 15 de enero de 2018, 2 meses antes de su inauguración, el puente Chirajara se desplomó sobre el cañón que le da su nombre. Murieron 9 trabajadores. Lo que iba a ser uno de los puentes atirantados de mayor altura de la región se convirtió en uno de los casos de falla más documentados del país. Para análisis usted como referencia principal el libro de gerencia de proyectos de construcción vial de Jiménez Roa, que es la base de la asignatura, complementado con el libro de PMBOK de sexta edición de Sarmiento Rojas, Correa Candamil y Jiménez Roa. Para los datos del caso consulté fuentes públicas verificables, comunicados de la ANI, decisiones de la Contraloría, el laudo del Tribunal Arbitral y reportes de prensa especializada. Objetivos. El trabajo tiene un objetivo general y tres específicos. El general es analizar el caso del Chirajara desde la perspectiva de la gerencia de proyectos, identificando fallas y aciertos y planteando qué habría hecho yo como director distinto. Los tres específicos siguen la lógica en el enunciado de la actividad. Primero, describir el proyecto. Segundo, hacer un recuento de condiciones positivas y negativas de los 5 grupos de procesos del PMI. Y tercero, proponer las decisiones gerenciales que habrían cambiado el desenlace. Primero, descripción del proyecto. Alcance y modalidad contractual. El puente Chirajara fue concebido como un viaducto atirantado en el kilómetro 64 de la vía Bogotá-Villavicencio, conectando los túneles de Chirajara y La Pala. Se ejecutó bajo la modalidad de concesión vial dentro del contrato 444 de 1994 a cargo de Coviandes, con la obligación específica del puente incorporada en el adicional 1 de 2010. El diseño y construcción fueron subcontratados a la firma Hisaico. Plazo y costos inicialmente pactados. El proyecto se adjudicó en enero de 2010. La tipología elegida fue un puente atirantado de 446 metros de longitud y aproximadamente 280 metros de altura sobre la quebrada Chirajara, sostenido por dos pilones en forma de diamante. El costo inicial pactado fue de 72 mil millones de pesos, con entrega prevista para junio de 2018. Aunque un punto clave, la decisión de hacer el atirantado vino del concesionario, no estaba especificada en el apéndice técnico de la licitación. Ejecución real, plazo y costos finales. La realidad fue muy distinta. El 15 de enero de 2018, 2 meses antes de la inauguración, colapsó el pilón B con un saldo de 9 trabajadores fallecidos. Después hubo que implosionar el pilón C que presentaba grietas similares. La reconstrucción se hizo con tipología distinta que fueron voladizos sucesivos a un costo final de 96 mil millones de pesos, asumidos completamente por el concesionario. El nuevo puente fue recibido técnicamente en febrero de 2024, pero hoy todavía no opera. Modificaciones contractuales y eventos críticos. Las modificaciones contractuales fueron extensas. Después del colapso, en noviembre de 2018, la ANI y Coviandes firmaron un contrato de transacción donde el concesionario asumió la reconstrucción con recursos propios. En 2020, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá condenó a Hisaico por errores de diseño y desatención constructiva. Y en agosto de 2022, la Contraloría certificó el resarcimiento total al Estado por 90.782 millones de pesos. Recuento de condiciones. Acá organicé las condiciones positivas y negativas según los 5 grupos de procesos del PMI. Voy uno por uno. Inicio. En el inicio lo positivo fue contar con un marco contractual sólido y un beneficio estratégico claro, completar la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Lo negativo, que la tipología tirantada se decidió sin un análisis formal de alternativas en un país con menos de 10 puentes de esa clase. Una decisión de altísimo impacto que se tomó sin el respaldo técnico que lo ameritaba. Planificación. En la planificación lo positivo fue la vinculación de actores especializados internacionales, constructor francés, interventoría española y verificador estadounidense. Lo negativo, dos cosas. El diseño se hizo aplicando una norma técnica que ya estaba siendo reemplazada, que fue el código del 95 en lugar de la CSP 14, y el plan de calidad no fue suficiente para detectar errores de diseño en una tipología poco frecuente. Ejecución. En la ejecución, lo positivo fue que la obra avanzó hasta una etapa muy próxima a la inauguración con visibilidad institucional incluida. Lo negativo, que el tribunal arbitral encontró probada desatención en el proceso constructivo y el pilón C presentaba grietas considerables similares a las del pilón que terminó colapsando. Las alertas estaban ahí, pero no se atendieron. Monitoreo y control.
En el monitoreo y control, lo positivo fue que el marco contractual sí contemplaba interventoría y verificación externa. Lo negativo, que las acciones efectivas llegaron después del colapso, el peritaje, el arbitramiento y las sanciones. Es decir, el control operó como autopsia, no como prevención. Cierre. En el cierre, lo positivo fue la respuesta institucional posterior, contrato de transacción, fideicomiso con Cofre Colombiana, certificación de la Contraloría. Lo negativo, que el cierre real sigue incompleto. El puente está construido y recibido, pero no opera porque faltan obras complementarias del kilómetro 58. 15 años después de la licitación, el corredor todavía no presta servicio. El patrón se ve claro, en cada grupo PMI hubo al menos una alerta no atendida. Ahora, como síntesis del trabajo, como punto central del trabajo, voy a recorrer los 5 desplegables con las decisiones que yo habría tomado en cada grupo PMI si fuera sido el gerente de obra. En el inicio, del concepto a la decisión informada, habría exigido un acta de constitución que incluyera análisis formal de alternativas técnicas, atirantado contra voladizos sucesivos contra arco, con evaluación comparativa de costo, complejidad, experiencia local disponible y riesgo. La tipología no es un detalle, es la decisión estructural que más impacta en el ciclo de vida. Planificación, anticipar antes de construir. En la planificación, dos decisiones. Primero, una cláusula de actualización normativa que obligara a aplicar la versión más reciente de la norma vigente al momento de iniciar obra, no la vigente al momento de firma. Segundo, una matriz formal de riesgos con análisis cualitativo y cuantitativo, identificando como riesgo crítico la combinación de tipología poco frecuente, altura excepcional y suelo complejo, con planes de respuesta específicos como revisión por pares independientes del diseño. Tercero, ejecución, liderazgo visible y respuesta a alertas. En la ejecución, un protocolo de parada técnica obligatoria ante cualquier anomalía estructural, vinculante para todos los actores y con escalamiento automático o interventoría, verificador externo y equipo de gerencia. Las grietas del pilón C eran exactamente la señal que ese protocolo debió detectar y tratar. Monitoreo y control, detección temprana, no autopsia. En el monitoreo, un sistema preventivo basado en indicadores estructurales medibles, instrumentación con sensores en pilones, inspecciones documentadas con periodicidad semanal, ensayos no destructivos de concreto, criterios cuantitativos de aceptación y rechazo y autoridad real de la interventoría para detener la obra. Convertir el control en herramienta de prevención, no en autopsia. Cierre, transferencia real de valor al usuario. Y en el cierre, una matriz de dependencias entre el puente y el resto del corredor desde el inicio del proyecto, con responsables, plazos y mecanismos de coordinación interinstitucional ANI concesionario, para que la entrega del puente coincidiera con la operatividad efectiva del trayecto. El cierre real no es entregar la obra, es transferir valor al usuario. La idea de fondo de esto es aplicar buenas prácticas con rigor, no elimina el riesgo, pero sí elimina la sorpresa. Conclusiones. Para cerrar, vamos con las conclusiones que deben estar ligadas a los objetivos específicos. Entonces, la primera es, el Chirajara fue desde el inicio un proyecto técnicamente más complejo de lo que su contrato reflejaba, y esa distancia entre lo planificado y lo ejecutado se explica por una decisión técnica de fondo que se tomó sin el respaldo formal que una obra de esa magnitud exigía. Segunda, cada grupo de procesos del PMI dejó al menos una alerta no atendida. El colapso no fue un evento súbito sin antecedentes, fue la materialización de un patrón. Tercera, las buenas prácticas en gerencia de proyectos no eliminan el riesgo, pero sí la sorpresa. Aplicarlas con un rigor habría convertido las dificultades en eventos detectados a tiempo, no en una tragedia con 9 trabajadores fallecidos. Y cuarta, un proyecto de infraestructura no termina cuando se entrega la obra, sino cuando llega al usuario. Cualquier dirección de proyectos que ignore esa dimensión entrega un producto, no un valor. Para cerrar, esas son las referencias. Con esto cierro la sustentación. Más que un análisis del Chirajara, espero que este trabajo sirva como ejercicio de criterio profesional para los proyectos viales que vienen. Muchas gracias por su atención.